El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos le tienen miedo a la crisis? Vamos a ver qué nos enseña la palabra. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 26, verso 9. Con mi alma, dice, te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cuándo aprenden justicia? Cuando hay juicios. La conferencia, la crisis es la oportunidad de Dios. En la segunda parte del versículo nos llama la atención porque verdaderamente estamos viviendo en un tiempo difícil y podríamos llamar a esta etapa juicio de Dios. El Señor le dijo al hombre que gobierne con él y le dio autoridad sobre el planeta Tierra. Y este tomó la autoridad e hizo lo que le vino en gana. Y el juicio que vino sobre el hombre fue sufrir las consecuencias de aquel alejamiento de Dios. Y el mundo está estremecido porque están ocurriendo cosas increíbles. Hay noticias que nos conmueven, principalmente con las leyes que se aprueban a medianoche, alineándose los países a una doble moral. En el mundo entero, en cada nación, hay un centro de corrupción, de prostitución y perversión que deja con la boca abierta, pensando cómo será el tiempo que les toque vivir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Cuando no se sabe bien dónde está el enemigo, es difícil ganar la guerra. Lo que está sucediendo en el mundo es que el hombre no ha querido tomar en cuenta a Dios ni se ha aferrado a su palabra. Así que, amigo televidente y amigo del mundo, ¿crees en la Biblia? ¿Creas o no creas? Igual quiero hablarte a vos. Isaías 26, verso 9. Cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Lo que expresa este pasaje bíblico es que cuando los países son sacudidos, cuando vienen esas crisis mundiales, generalmente son por causa de que el hombre se alejó de Dios. En la Escritura vemos todas las guerras que enfrentó Israel fueron juicios de Dios y sucedieron como consecuencia de un alejamiento de Él. Pero Dios utiliza sus juicios para que los hombres le busquen de corazón. Porque los juicios de Dios transforman tu corazón. Es verdad, el mundo se ha alejado de Dios y por esta causa aparecen situaciones conflictivas porque el hombre creyéndose sabio se ha vuelto necio. Se cree sabio y al final ha terminado necio. Por eso es que los hombres, grandes hombres que luchan por la paz, tienen una gran falencia y vierten declaraciones importantes que parecen razonables. Y no hay duda de que el mundo está cada vez peor. Por otro lado, ¿cómo pretenden procurar la paz del mundo si no pueden arreglar los conflictos internos?
Cada vez esos grandes líderes tienen unos escándalos amorosos increíbles, robos a los estados, llenan las páginas de los periódicos, la televisión y la internet. Quieren arreglar las naciones y el mundo y no pueden arreglar sus problemas maritales, familiares y bregan por arreglar el mundo. Y esto es también una doble moral. ¿Qué es una doble moral? La doble moral es un criterio, un racionamiento o juicio aplicado a un individuo o a una institución cuando se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento dado a diferentes grupos de personas. Ejemplo, injustamente permiten más libertad de conducta a un sujeto, a una persona que a otro. La doble moral es injusta porque viola el principio de justicia conocido como imparcialidad. La imparcialidad es el principio según el cual los mismos criterios se aplican a todas las personas sin parcialidad, sin favoritismo, quiere decir. La doble moral viola este principio, pues toma en cuenta a las personas según sus diferentes criterios e intereses. Aunque la doble moral por lo general es una práctica que se condena, en la práctica es muy común, es frecuente, es popular y hasta normal en su empleo. Por ejemplo, permitir el aborto para no dañar psicológicamente a un adolescente es una doble moral. Porque cada vez los hombres perversos quieren jovencitas, mujeres más jóvenes, podemos decir. Y de ahí los grandes escándalos que ofrecen a las jovencitas, a las adolescentes, a personas mayores, para que tengan relación con ellos y prohíben permiten el aborto, pero ellos mismos están buscando mujeres adolescentes para tener relaciones con ellas. Castigar el adulterio cuando se tiene un amante es una doble moral. Cuando se les lava el cerebro a los ignorantes haciéndoles creer mentiras es también una doble moral. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las naciones tomaron conciencia, reflexionaron y propusieron suscribir una carta que habla acerca de los derechos humanos. Y la mayoría de las naciones apoyaron la iniciativa, porque millones de personas perdieron la vida. Entonces, las naciones quedaron devastadas y después de la reflexión acerca de estos hechos, llegaron a la conclusión de que no podían permitir que sucediera nuevamente otra guerra mundial, por lo que decidieron garantizar la paz en el mundo. Se prohibieron las armas químicas y fue así que se creó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, haciéndoles creer que esa sería una buena solución. Así que firmaron el documento sin tomar en cuenta a Dios, que dice en su palabra, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por eso es que la ONU no sabe qué hacer con los conflictos bélicos del mundo entero, porque nadie cumple el acuerdo de paz. Como se dice vulgarmente, escribieron con la mano y borraron con el codo.
La Segunda Guerra Mundial fue un juicio de Dios sobre la tierra y a partir de ese entonces los hombres comenzaron a reconocer recién la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, entre otras cosas. O sea que cuando vienen estos juicios sobre la tierra, los hombres comienzan a recapacitar y a reflexionar. Siempre se encuentra gente en todos los países que son enemigos de la fe y de la religión. Y bajo el estandarte de una falsa igualdad, de una falsa hermandad y libertad, a lo que llaman revolución, comienzan a matar y perseguir a los que se oponen a sus falsas doctrinas. Por eso quiero que reflexionemos acerca de cómo Dios usa las crisis para hacernos recapacitar, para hacernos pensar, para detenernos a reconsiderar lo que no estamos haciendo bien. Recién, cuando las naciones están en crisis, las personas se acuerdan de Dios y la gente pierde la vergüenza y comienza a orar. Te lo digo porque a mí me pasa igual. Cuando me sucede algo grave, comienzo a recapacitar, comienzo a valorar las cosas sencillas de la vida. Y toda persona generalmente hace lo mismo. Cuando alguien entra en crisis, lo primero que sucede es una desorientación. Y ahí recién se dan cuenta que sus fuerzas no son suficientes y comienzan a buscar a Dios. Y esta es una realidad patente, es real. Lo hemos visto a través de la prensa mundial. Cuando hay catástrofes, la gente se arrodilla en media calle sin ningún tipo de vergüenza, pidiendo perdón. Y eso también trae una cosecha de gente que comienza a buscar a Dios. Así que no te enojes con la crisis, porque ningún verdadero hijo de Dios murió en media crisis. Tenemos ejemplo en la palabra con José. Sus hermanos lo odiaban. Lo metieron en un pozo, en una noria, y comenzaron a deliberar cómo lo matarían. Luego, entre la discusión, decidieron venderlo. Así que lo vendieron como esclavos a unos ismaelitas, pero en realidad Dios lo estaba preparando para ponerlo como un hombre capaz de gobernar una nación. De repente, un día, después de tanta crisis, primero el odio de los hermanos, después la esclavitud en la casa de Potifar, después sumido en una cárcel, pero un día, de repente, Dios lo sacó a un lugar de luz y le dio un brillo. Había llegado el tiempo de levantar su cabeza. Daniel también, el profeta Daniel, después de que el odio de sus colegas en el reino de Persia donde él trabajaba, lograron hacer que fuera echado a los leones, parecía una muerte segura. Pero también Dios lo sacó sin un solo rasguño. Y todos los que eran acusados o acusadores de Daniel quedaron en un nivel bajo, porque Dios sabe levantar la cabeza cuando su hijo de él sabe aguantar el odio de las personas por nada más que dar honra a Dios.
Estos dos hombres estaban en crisis. Daniel no sabía si iba a salir vivo de aquel horno, de aquel lugar. Jonás también escapó del estómago de un gran pez y posteriormente el más famoso por vencer la crisis, las pruebas, el odio, las acusaciones, fue el Señor Jesús, que salió de la tumba para recibir un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, de los que estén en la tierra y de los que están abajo de la tierra. Y todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Por eso es que quiero animarte, para que si estás en crisis, busques a Dios, porque sin duda Él mismo te va a ayudar a salir victorioso de en medio de la crisis. Hay un poder en la oración de arrepentimiento que transforma nuestro ser. Porque en tiempos de crisis muchos se convierten en creyentes, pero no todos son verdaderos creyentes. En la iglesia hay de todo. Hay gente que viene a buscar a Dios y hay gente que viene a esconderse de sus fechorías de afuera. Y esos que vienen a esconderse nunca son transformados. ¿Sabe por qué? Porque nunca se arrepienten. Por eso debemos enseñar que las oraciones equivocadas y las velas encendidas no te llevan a Dios. Es la impotencia que te hace hacer cosas que crees que te van a ayudar. La gente busca a Dios equivocadamente y los necios comienzan a burlarse de Dios. Y todo es porque no saben que Dios está cercano al quebrantado de corazón. Además, dice la Escritura también, que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que si una nación se infecta, se contamina de pecado, sobreabunda la gracia para que aquellos que busquen a Dios puedan ver la luz de la verdad. Yo creo que así como está el país y las naciones sumidas en una incertidumbre, Dios hará abundar su gracia para que disfrutemos de un avivamiento, porque Dios quiere derramar bendición sobre las naciones. La Tercera Guerra Mundial está a las puertas. Desde el 2001, el 11 de septiembre, desde la caída de las Torres Gemelas, la muerte se pavonea por el mundo. Hemos visto las muertes en Francia. Hemos visto muertes en España. Hemos visto muertes en Siria. Muertes por terremotos en Chile, en Ecuador, en la China. Donde miremos, vamos a ver muerte. De Siria han buscado refugio 4 millones de sirios buscando asilo y muchos países le han cerrado su corazón. No han permitido que entren en sus territorios todos los países del Mediterráneo. Y esta pobre gente desesperada huye al mar, naufragan e inevitablemente se ahogan. Hace poco se ahogaron 100 y antes se ahogaron 700 personas. La gente que cierra sus puertas, uno puede decir, pero tienen razón. Son 4 millones de habitantes que quieren ingresar en un territorio. Va a pasar como los filisteos que entraban a Israel y se comían todo y cuando estaba todo pelado, entonces se iban de nuevo a su tierra. Pero aparte de eso, lo que estamos viendo es muerte
desolación, tristeza, hambre. Y la Escritura dice que no dar agua al sediento y pan al hambriento es una injusticia. No dar techo a quien lo necesita también es una injusticia. Y Dios es justo y ama la justicia. Y esa justicia prevé que amemos al prójimo y le ayudemos. Por eso en tiempos de crisis, lo mejor que puede hacer el hombre es buscar a Dios. Porque cuando los juicios de Dios llegan a la tierra, la gente también se vuelve solidaria y aprende lo que es justicia. La Biblia señala que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es la justicia de Dios, es su sistema jurídico basado en la misericordia y el amor por la humanidad. La Biblia dice en Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea, que en medio del caos, en medio de la guerra, en medio de la incertidumbre, mientras los hombres se pelean por dominar el mundo, por tener autoridad sobre los habitantes, Dios está trayendo una gloria mayor sobre la iglesia que la que hubo en el primer siglo. Por eso es que la Escritura en Isaías 60, verso 1 al 3 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. De verdad que tinieblas están cubriendo la tierra, porque todas las noticias están cubiertas de oscuridad. Decía la prensa que en Estados Unidos despidieron a una maestra de escuela porque se negó a llamar niño a una niña de 6 años porque la niña tenía derecho de elegir su identidad sexual. Díganme, ¿una niña de 6 años puede elegir? Los padres le cortaron el cabello y la vistieron de hombre y ordenaron en la escuela que la llamaran niño. Hay un manto de oscuridad sobre las naciones y los que no buscan a Dios. Sus mentes se les entenebrece, se les oscurece y se les apaga. Por eso dice la Escritura, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Grítenle mientras Él está cerca. Para los que han estado viviendo un evangelio, pero no el verdadero evangelio, Dios les manda a reflexionar. El evangelio no es un juego. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Algunos han querido que el evangelio te dé, pero vos no le das nada, ni siquiera tu cara para decir que eres cristiano. Así que si quieres seguir jugando al evangelio, te vas a aplazar. Dios quiere transformarte para que abras tu corazón y le des tu vida, porque Él quiere llenarte de su amor, para que aprendas verdaderamente lo que es la justicia. Y su Espíritu Santo te va a revelar cosas que otros no ven, que otros no entienden. Por eso es que el Señor te advierte hoy, te llama al arrepentimiento y te dice que si quieres que realmente tu vida sea de Cristo, deja de jugar al evangelio, porque así estás jugando con fuego y te vas a quemar. La crisis tiene que llevarnos a las faldas de Dios. Los problemas no nos pueden alejar de Él.
tienen que acercarnos a Él. Porque muchas veces las crisis son una cosecha de una mala siembra. Y el único que puede ayudarnos a salir de la crisis es Él. Porque junto con la prueba viene la salida. Dios es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso. Es lento para enojarse. Y es rico en misericordia. Pero Él quiere que entendamos que el Dios que Él nos ha dado a predicar no es un diosito tan pequeño que se puede colgar en el auto, que se puede llevar como llavero, que se puede poner en la pulpería, que se puede poner en un tocador. Ese no es Dios. El Dios de los cristianos es el Dios todopoderoso, el Shaddai. Dios quiere transformarte, pero para transformarte tienes que abrir tu corazón, entregarle tu vida y Él la va a llenar de su amor. Así vas a aprender lo que es verdaderamente justicia. Juan Bautista predicaba y la gente se acercaba porque quería bautizarse. Y él les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué vamos a hacer?, decían él. Y les predicaba precisamente esto. Le hablaba de la justicia. El que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene. El que tiene que comer, también comparta su comida. Conténtense con su salario. Dejen de robar. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces cuando la gente camina así, los demás lo ven y dice verdaderamente el Evangelio transforma. Mientras no haya eso y estén en medio de la sociedad riendo de los chistes colorados, hablando malas palabras, fornicando de vez en cuando, adulterando de vez en cuando, no es el Evangelio que nos ha mandado predicar el Señor. El Evangelio es un Evangelio de santidad. Pero si quieres un Evangelio que transforma, entonces ponete de pie. Y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame mi condición personal. Si no sabes cómo hacerlo, puedes repetir conmigo así. Pero repita con convicción. Padre, dame entendimiento y sabiduría de arriba, de lo alto. No quiero perecer con el mundo, ya que me das la oportunidad de arrepentirme. En el nombre de Jesús, pongo mi vida en tus manos. Creo que Jesús es el Señor y quiero alinearme contigo. Quiero experimentar ese Evangelio que es diferente. Quiero buscarte desde hoy de una manera especial. Y también quiero darte gracias por las crisis en mi vida. Porque esas crisis me han llevado a acercarme a ti. Y sé que me sacarás brillante de ellas. Yo te doy gracias, Dios. Gracias. Eres un Dios bueno. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.